Dios le bendiga en este día. Gracias por acompañarnos a su programación Realidades. Hoy proseguiremos, ¿verdad?, nuestro tema, prosigo a la meta. Dios va a hablar a tu vida, Dios va a ministrar a través de los cánticos y a través de la palabra que hemos de enseñar en este día. Manténgase ahí en sintonía. Pronto regresamos en su programa Realidades. Una vez más, gloria al Señor, bienvenidos a su programa Realidades. Hoy Dios va a ministrar a tu vida a través de su palabra y a través de la música que tenemos para todos ustedes, gloria al Señor. Queremos orar al Señor para que Dios se glorifique en todo lo que hemos de hacer y experimentar a través de esta programación. Padre Dios mío, nos presentamos a ti para que tú nos uses. Padre Dios mío, ministra a cada uno de nosotros. Glorifícate, que tu plan se lleve a cabo. Padre Dios mío, Señor, que nosotros podamos, terminando esta programación, podamos, Padre Dios mío, Señor, salir, Padre Dios mío, Señor, y caminar, Señor, en tu palabra y experimentar todo aquello que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesucristo, Señor, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Gracias, mi amado hermano y amigo que nos escucha y nos ve en esta hora. Es un privilegio para nosotros siempre venir a usted, ¿verdad?, cada semana, con la palabra del Señor y con música que sabemos que ministra también a nuestras vidas. Hoy vamos a seguir, ¿verdad?, continuar nuestro tema, prosigo a la meta. Hemos estado hablando, ¿verdad?, en las últimas semanas sobre un tema muy importante, ¿verdad?, que todos nosotros, ¿verdad?, en este tiempo en que vivimos, posiblemente usted haya hecho algunas resoluciones, ¿verdad?, para el año 2021. Pero a lo mejor usted dice, no sé si se va a llevar a cabo estas cosas. ¿Por qué? Porque los planes que yo hice el 2020 no se llevaron a cabo, ¿verdad?, por el COVID-19, ¿verdad?, las elecciones, ¿verdad?, y tantos problemas y tantas cosas y complicaciones y obstáculos que vinieron a nuestras vidas. Pero déjeme dejarle saber algo, que el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, Dios no habló y Dios no prometió palabras que caen en el suelo vacías, sino que cuando Dios habla y Dios promete, Dios cumple aquello que Él prometió. Nosotros, si Dios ha puesto un plan, ¿verdad?, una visión en su vida, en mi vida, sabemos de que no importa lo que esté surgiendo alrededor de nosotros, Dios va a traer, ¿verdad?, a existencia, Dios va a realizar, va a hacer de que esas cosas que Él tiene ya planificada aún antes de la fundación del mundo. La Biblia dice que Dios ha preparado obras para nosotros aún antes de la fundación del mundo, para que nosotros ahora nos encontremos en ellas y las hagamos. Eso quiere decir de que en el plan de Dios, cuando Dios tiene un plan, no hay nada ni nadie que pueda verdaderamente evitarlo. Simplemente nosotros que tenemos que confiar, poner todo en las manos del Señor y seguir caminando y proseguir hacia adelante en la meta que el Señor, ¿verdad?, nos ha trazado. Pero hemos hablado, ¿verdad?, que pueden haber obstáculos, pueden haber circunstancias, pueden haber filosofía, pueden haber pensamientos, pueden haber cargas, pueden haber muchas cosas, ¿verdad?, que obstaculizan de que estos planes se realicen. Algunas cosas son culpa de nosotros, hay otras cosas que vienen a nosotros que nosotros no tenemos control de ellos. Pero nosotros tenemos que permitirle a Dios y su palabra y su Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos guíen a toda verdad, nos guíen en el transcurso de la trayectoria que nosotros hemos comenzado a caminar en esa dirección, en ese propósito. Nosotros tenemos responsabilidad sobre estos asuntos, ¿verdad? Hemos aprendido, ¿verdad?, de que se levantan muchas cosas en contra del plan y propósito de Dios para con nuestras vidas, el plan que Dios tiene para con la iglesia, el plan que Dios tiene, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que estar alerta, ¿verdad?
Y nosotros estudiamos la semana pasada, hablábamos, ¿verdad?, de que se levantan gente, se levantan personas, ¿verdad?, con agendas que no van de acuerdo al propósito, al plan, ¿verdad?, de Dios. Y muchas veces estas personas se infiltran en la iglesia, se infiltran en los ministerios, se infiltran en nuestras vidas, y nosotros tenemos que pararnos firmes y tenemos que cuidarnos, pero también tomar cartas sobre el asunto y ir en contra de esas cosas y llamar las cosas como son, remover, luchar muchas veces, ¿verdad? La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, pero la cuestión es que cuando nosotros sabemos de que hay alguien, hay algo, hay una enseñanza, hay una filosofía, hay cualquier cosa que se levante en contra de Dios, nosotros tenemos la responsabilidad, ¿verdad?, de nosotros confrontar esas cosas en amor, por la palabra de Dios, pero también con autoridad que Dios nos da, ¿verdad?, para nosotros poder enfrentar, confrontar todas estas cosas. Aquí vemos al apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 y leímos desde el versículo 1 al versículo 6, donde Pablo habla de que nos cuidáramos, ¿verdad?, de unas personas que él los llama perros, ¿verdad?, y gente que hacen el mal, ¿verdad?, gente que mutilaban el cuerpo. Básicamente pudimos darnos cuenta de que esto eran gente que eran religiosos. Para ser más claro, eran unas personas que practicaban el judaísmo, ¿verdad?, las leyes del Antiguo Testamento, del Viejo Pacto, y estaban tratando de obligar a la gente que conocemos, los gentiles, que no son gente del pueblo hebreo, ¿verdad?, del pueblo judío. Básicamente estos judaizantes, eso es lo que eran ellos, judaizantes, querían imponer cosas a estos cristianos, que eran gente que no eran del pueblo hebreo, pero que habían sido salvados por el Señor por la fe que habían depositado en Cristo para la salvación, ¿verdad? Ellos ponían su fe en el sacrificio expiatorio de Jesucristo. O sea, en otras palabras, ellos depositaron toda su confianza de lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario, el precio que Él pagó, ¿verdad?, la sangre que Él derramó. Ellos depositaron su confianza en la muerte y resurrección de Jesucristo, y que solamente ellos, confiando en que Cristo era el Señor y el Salvador de sus vidas, ellos entraban a la salvación y tenían garantizado, ¿verdad?, la salvación, la vida eterna, poniendo solamente la fe en lo que Cristo había hecho. Pero estos judaizantes querían imponer leyes, ritos, costumbres, ¿verdad?, prácticas que el pueblo hebreo practicaba porque Dios lo había demandado, ¿verdad?, en el viejo pacto. Pero ahora ellos querían imponerle estas cosas a estos nuevos cristianos, a estos nuevos creyentes, a estos nuevos discípulos. Y por lo tanto, ellos lo que hacían era un obstáculo, estaban siendo obstáculos para el crecimiento de estos hermanos. Inclusive no solamente era un obstáculo al crecimiento, sino que con su creencia o imponiendo estas leyes, querían poner culpabilidad, querían traer juicio, ¿verdad?, sobre estos hermanos, y por lo tanto, hasta cierto sentido, ellos estaban tratando de eliminar, o sea, de que ellos sintieran seguridad en su salvación. Cuando una persona viene con legalismo, básicamente siempre dice, si tú no haces esto, aquello y lo otro, tú verdaderamente no eres salvo. Tienes que practicar estas otras cosas. Y por lo tanto, lo que hace es que no trae firmeza al cristiano, al discípulo de Cristo, al seguidor de Jesús, sino que lo que trae es duda. Y por lo tanto, cuando hay duda, viene confusión. Y cuando viene confusión, eso se presta para toda obra, ¿verdad?, del enemigo. El enemigo puede venir y hacer estragos, traer confusión, traer catástrofe, no solamente a la vida de ese cristiano, sino también, ¿verdad?, como resultado, puede causar, ¿verdad?, que la iglesia sea dividida, y aún, como dice la Biblia, que un reino dividido no persiste. A la larga la iglesia puede sufrir una catástrofe al punto, ¿verdad?, de una destrucción. Pero gracias al Señor
que el Señor promete que ni las puertas del infierno, no importa qué invento el diablo traiga, las puertas del infierno no podrán más nunca prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo está fundada en la palabra de Dios, en la palabra que está escrita, está fundada en la fe en Cristo, ¿verdad? Que han depositado que Cristo es el único camino a la salvación, es el único camino a la verdad y la vida que lleva el Padre. Y por lo tanto, el cristiano genuino que entiende, el discípulo de Cristo que entiende y ha fundamentado su vida en esa verdad, no será conmovido. Podrá recibir ataques, pero no va a perecer. ¿Por qué? Porque su confianza está depositada solamente en el sacrificio, ¿verdad? En lo que Cristo hizo por nosotros, por ellos, ¿verdad? Que vino a dar su vida para salvarnos y darnos vida eterna. Por lo tanto, el legalista trata de sacudir esos fundamentos para que el discípulo de Cristo no goce. Básicamente el cristiano, no, el discípulo de Cristo, el cristiano que deposita su fe solamente en Cristo, vive libre. La verdad te hace libre, pero ¿qué viene pasando? El legalismo lo que hace es que te trata de poner cadenas, te trata de poner cargas encima que el Señor no quiere que tú cargues, ¿verdad? Porque Él cargó esas cosas por nosotros, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que cuidarnos de estas personas. Y Pablo decía, cuídense de estas personas. Entonces, Pablo, podemos mirar aquí claramente en el pasaje como él sigue desarrollando el tema, ¿verdad? Y dice que nosotros, ¿verdad? Él se pone como ejemplo. Mira, yo era uno como ellos. Yo era una persona legalista, yo era una persona que confiaba en las obras mías, yo tenía, las credenciales de un hombre, ¿verdad? Si podemos juzgar las cosas según la ley, según las obras, yo soy, decía él mismo, intachable, yo soy tremendo, yo soy, mira, si hay alguien que se puede gloriar en las buenas obras, soy yo. Pero Pablo, en otras palabras, estaba diciendo, mas sin embargo, cuando yo creía que en el legalismo y cuando yo pensaba que por mis propias obras yo era el mero, era lo máximo, ¿verdad? En el Señor, lo que yo era un obstáculo, era verdaderamente lo contrario. Yo estaba bajo condenación y por lo tanto, entre más yo me justificaba por mis buenas obras, más alejado estaba del Señor. ¿Verdad? Porque el que se justifica a sí mismo, en vez de acercarse más al Señor, lo que hace es que se aleja más del Señor. ¿Verdad? Porque el plan del Señor es atraerte a través de Jesucristo solamente, no a través de las obras que nosotros hagamos. Las obras vienen como resultado de nuestra, ¿verdad?, relación con el Señor. Las buenas obras vienen como resultado del buen fruto que viene como resultado de la salvación que obtenemos, ¿verdad?, a través de depositar nuestra fe en Cristo Jesús y en la obra redentora que Él hizo, ¿verdad? No al contrario, ¿verdad? No es que nosotros hacemos buenas obras para salvarnos, sino que las buenas obras demuestran, ¿verdad?, que hemos sido salvados. Gloria al Señor para siempre. Ahora, después que Pablo habla todas estas cosas, y quiero aclarar algo, no estoy tratando de cubrir en detalle, ¿verdad? Haciendo una exposición bíblica de palabra por palabra, frase por frase, ¿verdad? Porque no terminaría. Y esta programación, sí, yo enseño y todas estas cosas, pero no, aquí, ¿verdad? Tenemos variedades de elementos que incluimos en la programación. Pero yo le invito, ¿verdad?, en nuestro canal de YouTube, ¿verdad?, y en otras plataformas, nosotros entramos en más detalle sobre todos estos estudios y verdaderamente ahí es que podemos entrar en más profundidad. Pero yo solamente le estoy dando un fundamento para que usted entienda lo que Pablo está tratando aquí. Y básicamente, y es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos también. ¿Por qué? Porque esto se repite hoy en día. Todavía el legalismo existe, como también existe el libertinaje. Y entonces tenemos que cuidarnos de todas esas cosas. Tenemos que fundamentar nuestra vida, mis amados hermanos, en la palabra del Señor. Lo que dice la palabra del Señor, eso lo tenemos que aceptar y vivirlo. Gloria al Señor para siempre, para la gloria y honra del Señor. Ahora, Pablo aquí en el versículo 7, y ahí es donde vamos a comenzar en esta hora y en la programación que sigue,
Vamos a comenzar en el versículo 7, donde dice, ¿verdad? Ya que Pablo empieza a decir, ¿verdad? Donde él podía poner su confianza en todos los buenos atributos que él tenía, desde su nacimiento y las prácticas de su religión, ¿verdad? Y su devoción y todas estas cosas. Ahora él viene y entra y hace una transición y dice, sin embargo, en el versículo 7 del capítulo 3 de Filipenses, dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Esto aquí hay tanto que se puede hablar, amados hermanos y amigos que me escuchan. Aquí hay mucho material que podemos tocar, muchas cosas que podemos decir, explicar y enseñar. Pero lo que Pablo aquí está diciendo es, todo mi legalismo y todo lo bueno que yo era, y yo me aferraba a esas cosas, eso para mí eran las cualificaciones, lo que eso hacía era que me apartaba del propósito que Dios tenía en mí, en Cristo Jesús. Por lo tanto, Pablo decía, ahora yo quiero, si estoy en Cristo, yo tengo que dejar esas cosas a un lado y ahora enfocarme en una relación íntima, personal y conocer más al Señor. Me alegra, hay un pasaje que me trae mucho regocijo y gozo que se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17, y tiene referencia más o menos a lo mismo que estamos hablando aquí. Este pasaje a mí me transformó la vida, amados hermanos. Me transformó la vida. Cuando yo me enfrenté con este pasaje bíblico, yo sabía mucho de profecía, escatología, yo sabía, demonología, yo sabía todos los temas de teología, sistemática, sabía muchos temas que se tocan, ¿verdad? Y uno debe de aprender. Pero yo sabía mucho de los dones, hermano, todos los temas que se pueden, ¿verdad?, uno imaginar, yo los he estudiado. Pero cuando yo me enfrenté a este pasaje bíblico, esto transformó mi vida. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que aunque yo conocía muchas cosas de la Biblia y muchos temas de la Biblia, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, desde el primer versículo hasta el último versículo de la Biblia y todos los temas entre medio, me di cuenta de algo y le voy a compartir ahora y tiene que ver con lo que yo estoy hablando y con esto voy a terminar y proseguimos, ¿verdad? Seguimos, si Dios lo permite, la próxima semana. Pero mire lo que dice aquí, versículo 17 en adelante de Segunda de Pedro capítulo 3. Dice, así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. En otras palabras, aquí estamos viendo en Filipenses unos legalistas, ahora estamos viendo acá en Segunda de Pedro unos libertinos. ¿Verdad? Hay dos extremos, está el libertinaje y está el legalista. Pero mira lo que dice aquí el versículo 18 de Segunda de Pedro capítulo 3, dice, más bien crezcan en la gracia
y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Básicamente semejante a lo que Pablo estaba hablando a los filipenses, Pedro aquí lo recalca. Unos están lidiando con el libertinaje, el otro está lidiando con el legalismo que se infiltra en las iglesias. Aquí habla de los dos, tengan cuidado, cuídense, protéjanse de estos dos extremos. Pero aquí dice Pedro que crezcamos, que en vez de irnos de un lado al otro, mejor es enfocarnos en algo. ¿En qué? En crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En otras palabras, cuando yo me di cuenta de este pasaje, mis amados hermanos, les voy a decir una cosa, me transformó. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta, sí, yo conocía al Señor Jesucristo, yo tenía una relación con Él. Yo oraba todos los días, yo tenía la palabra y la estudiaba todo el tiempo, predicaba. Bueno, tenía 5 programas de radio, predicaba en campañas evangelísticas 2 o 3 veces a la semana. Bueno, hermano, estaba, ¿verdad?, constantemente ministrando y sabía todos estos otros temas, pero verdaderamente no había tomado una dedicación a estudiar más de cerca a mi Señor Jesucristo. No solamente mi Señor como Salvador, pero mi Señor, ¿verdad? Mi Jesucristo como Señor. O sea, Jesús como Salvador, pero también como Señor. ¿Verdad? Hay que crecer en esas dos cosas, porque el Señor Jesucristo no solamente es Salvador, también tiene que ser el Señor de nuestras vidas. Muchos de nosotros queremos ser salvos, pero no queremos el señorío del Señor. Ahí es donde entra, ¿verdad?, el legalismo. En otras palabras, la salvación ahí, Jesucristo como Salvador, ahí destrona el legalismo. Jesucristo como Señor destrona el libertinaje. En otras palabras, cuando tú eres salvo, tú vienes bajo el dominio del señorío de Jesucristo. Eso es una salvación genuina. Tú caminas en eso. Pero dice aquí que crezcamos en la gracia. ¿Verdad? Todo aquello que el Señor ha hecho por nosotros sin nosotros merecerlo. Todos los beneficios, todas las bendiciones, todas las promesas. ¿Quiénes somos en Él? Somos justificados, somos santificados, somos glorificados. ¿Verdad? El Señor nos ha dado tantas cosas que nosotros no hemos hecho por nosotros mismos, pero Él las hizo y nos las otorga a nosotros ahora, ¿verdad? Porque Él las logró y las conquistó en la cruz del Calvario y ahora Él nos da todas estas cosas gratuitamente. En eso es que tenemos que enfocarnos, en crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De esa manera nos protegemos de irnos de un extremo al otro, del extremo del legalismo al extremo del libertinaje. En esta hora, mis amados hermanos, la próxima semana vamos a continuar este estudio. Gloria al Señor, manténgase ahí conectado, comparta estos videos, comparta con otras familias, amistades que usted tenga, déjele saber de estas programaciones porque Dios va a hacer grandes cosas, Dios los va a afirmar, ¿verdad?, sólidamente en la palabra del Señor y así no va a poder ser conmovido más nunca por falsas doctrinas, ¿verdad?, que se levantan, ¿verdad?, para llevar a la gente de un lado para el otro, como dice la palabra. Cuando usted está bien fundamentado en la palabra de Dios, la doctrina de la palabra del Señor, mis amados hermanos, el enemigo no puede con usted. ¿Por qué? Porque usted está sólido en la palabra del Señor, ¿verdad? Y el Señor respalda su palabra y lo va a respaldar y lo va a proteger y lo va a cubrir, ¿verdad? Y no importa por lo que usted pase, usted va a estar al final sólido. ¿Por qué? Porque está fundado en las sagradas escrituras del Señor. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia
de todo me cubrió. Mis pecados Él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Él marcó mi Gloria al Señor, aleluya. Nos gozamos tremendamente en el Señor. En esta hora quiero orar por ti. Si tú quieres aceptar a Jesucristo, ¿verdad? En este día tú decides aceptar al Señor a Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu vida. Yo quiero que tú repitas conmigo esta oración. Esta oración es básicamente para dirigirte, guiarte, ¿verdad? A presentarte al Señor, ¿verdad? Para que tú establezcas esa conexión, esa relación con el Salvador, ¿verdad? Jesucristo. Gloria al Señor. Si tú aceptas al Señor en esta hora, yo quiero que tú repitas conmigo esta oración. Padre Dios mío, vengo ante tu presencia. Te pido perdón por todos mis pecados. Gracias por tu palabra. Gracias porque a través de tu palabra he aprendido que Jesucristo es mi único Salvador y Señor de mi vida. La única manera que yo puedo llegar a tener vida eterna. En esta hora lo acepto como mi único y exclusivo Salvador. En esta hora me entrego a ti. Perdóname, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. En esta hora, si tú has aceptado al Señor Jesucristo, yo quiero que tú, ¿verdad?, te comuniques con nosotros. Déjanos saber que tomaste esa decisión con el Señor y nosotros te vamos a estar enviando material, ¿verdad?, para ayudarte a crecer. Queremos hablar contigo, ¿verdad?, para ayudarte a seguir creciendo en la decisión que has tomado de seguir a Jesucristo y ser un discípulo de Él. En esta hora, mis amados hermanos, hemos llegado, ¿verdad?, al final de esta programación, aleluya, del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Le damos gracias, ¿verdad?, por su apoyo. Le damos gracias a TLN, a Torah Living Network, ¿verdad?, por darnos la oportunidad de predicar y enseñar la palabra del Señor en sus, ¿verdad?, plataformas. Y nos gozamos, mis amados hermanos. Al final de esta programación, en las páginas finales, aparecen, ¿verdad?, la información donde puede comunicarse con nuestro ministerio. Allí puede llamarnos, allí puedes escribirnos, allí puede entrar a nuestro sitio de website y allí puede usted conseguir mucho más información que le va a ser de grande bendición. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Este ha sido su pastor Willy Maldonado. Hasta la próxima. Dios me los bendiga. Bendiciones. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús